Vamos a empezar. Podemos empezar con introducciones. Hola, me llamo es Adam y mi pronombre es ella. Y yo trabajo por Lurie Children's Hospital y enseño educación de salud sexual para los niños. Y también yo trabajo con niños transgéneros y intersexuales. Y Becca también quiere introducirte. Sí, claro que sí. Hola, me llamo Becca. Yo también trabajo por el hospital de Lurie Children's. También estoy una estudiante y trabajo por mi máster en salud pública. Y mis pronombres son she o ella. Y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y yo también estoy muy emocionado de estar aquí hoy. Y necesito, can you give me host privileges también? Necesito compartir mi pantalla. Ready. Yeah. Good to go. Okay, awesome. Perfecto, gracias, Adam. Entonces, hoy vamos a hablar sobre inclusión de género, educación para padres, de FAITH y parte de Universidad de Padres. Expectativas de hoy. No hay ninguna preguntas malas o incorrectas, entonces estamos aquí para aprender juntos y por favor, si alguien tiene preguntas, usa el raise hand function o poner sus preguntas en la caja de chat. Privacidad es importante siempre, entonces eso es lo que decimos a los estudiantes. Lo que se dice aquí se queda aquí, pero lo que se aprende aquí puede salir de aquí. Entonces, es importante queremos que ustedes compartan lo que aprenden hoy con sus niñez o cualquier persona. Usa lenguaje respetuoso siempre, utilizar la información de esa discusión según sus necesidades con sus jóvenes. Sí. Entonces, por favor, comparta en la caja de chat su nombre, sus pronombres y qué espera obtener de la sesión hoy. Y si quieren, también la edad de sus hijos. O también en voz alta, si alguien quiere compartir. O también si alguien quiere compartir su experiencia de educación sobre la salud sexual o hola, mucho gusto, Rosario. Sí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Rosario y estoy representando a Healing to Action. Mucho gusto, gracias. Nada. Hola, mi nombre es Gladys de la Torre y igual represento a Sanando en Acción y mi pronombre es ella. Y tengo dos niños, uno de 15 años y el otro de 9 años. Mucho gusto, gracias. Hola, Norma. 3 hijos adultos, muy bien. Hola a todos, buenas tardes.
Ok, Adam, próxima. Entonces, objetivos. Proporcionar una visión general de los términos y conceptos importantes relacionados con el género y la sexualidad. Yo sé y no sabemos que puede ser un poco confundido y algo que no es muy claro a todos porque no hay educación en todas partes sobre sexualidad y el género. También señalar características de las escuelas inclusivas de la comunidad LGBTQ+, y tácticas personales para implementar la inclusividad y conversar cómo hablar sobre la diversidad de género y sexualidad con los estudiantes, los cuidadores de familia y la comunidad escolar y también, claro, con sus hijos. Entonces, aquí tenemos unas preguntas para tener en cuenta durante este taller. Género, sexualidad y usted. Entonces, ¿qué significa ser de género femenino o masculino? ¿Cuál es su género y orientación sexual y cómo lo sabe? Y mi pregunta favorita, ¿cómo describiría su género sin hablar sobre su apariencia? No sé si alguien quiere intentar de dar una respuesta a unas de esas preguntas, o simplemente tener en cuenta durante nuestra discusión. O en general, ¿alguien quiere compartir lo que significa a ustedes ser de género femenino o masculino? Por ejemplo, para mí, significa nada más que unos estereotipos que como niñas o chicas o mujeres deben ser respetuosos y muy como estereotípicos de una mujer muy, no sé, como tener hijos y cuidar por los hijos y mantener la casa y unas características masculinas son trabajar y ser como el breadwinner o el ganador para la familia. Y estos son los estereotipos, en realidad no son definiciones. Entonces, ¿alguien quiere compartir para ustedes lo que significa ser de género femenino o masculino? Rebeca, yo me imagino que a veces a lo mejor uno tiene miedo compartir también cuál es su género, especialmente en estos tiempos donde estamos cuestionando y no queremos decir alguna respuesta equivocada. Sí, claro que sí, vamos a hablar de esto. Entonces, Adam, la próxima. Entonces, conceptos importantes. Sexo asignado en el momento del nacimiento. Entonces, esto es lo que cuando una bebé
se nació, en el momento del nacimiento, el doctor ve a los genitales del bebé y dice, oh, es una niña, oh, es un niño, y es todo. Intersexual es cuando, en general, sexo también es un espectro. Entonces, intersexual es cuando un bebé tiene hormonas o órganos reproductivos internos o externos que no están en línea, por ejemplo, con la apariencia de los genitales externos. Identidad de género puede ser hombre, mujer, trans, no binario, y expresión de género es como alguien o qué ropa alguien quiere llevar o su uso de maquillaje o su corta de pelo. Becca, para la identidad de género, es una idea interna de una persona género. Y trans no es una identidad de género, es una palabra para describir una persona. Y vamos a dar una definición de eso. Y por expresión de género, eso no es la misma de la identidad de género. Por ejemplo, mi identidad de género es no binario, pero mi expresión de género es muy masculino. Y yo tiene pelo corto y ropa muy masculino, etc. Gracias, Adam. Sí. Conceptos importantes. Género expansivo, no conforme. Suceso de larga duración, por ejemplo, 6 meses o más. Y no es una curiosidad o interés fugaz. La inconformidad de género es una variación normativa de la diversidad humana. Entonces, género también es un espectro y es completamente normal y variación normal de la diversidad de seres humanos. Y la género expansivo solo es una palabra para niños y no es el mismo de transgénero. Y la diferencia es que un niño género expansivo le gustan jugar con juguetes masculinos y femeninos o llevar ropa masculino o femenino, pero no, esos niños no dicen que es transgénero. Y si un niño dicen que es transgénero, el niño es transgénero. Adam, ¿quieres hacer esas definiciones? Sí, y esas definiciones, solo hay definiciones en los Estados Unidos hoy y pueden cambiar también, pero hoy en los Estados Unidos esas están las definiciones. Cisgénero es cuando el sexo asignado en el momento del nacimiento es el mismo de la identidad de género. Por ejemplo, si el doctor ha asignado el sexo niño a un bebé y después el bebé creció y identifica como un hombre, ese bebé, esa persona es cisgénero. Transgénero es cuando el sexo asignado en el momento del nacimiento no es el mismo a la identidad de género. Por ejemplo, ese bebé que el doctor ha asignado el sexo niño, si creció y ahora identifica como una mujer o no binario, esa persona es transgénero.
Y de género no binario es una persona que no identifica como hombre o mujer. Puede ser una combinación de los dos, ninguno o alguien diferente. Y esas palabras transgénero y también de género no binario son categorías grandes con muchas identidades diferentes. Muchas identidades diferentes. Y hay una diversidad de género en el mundo. Diversidad de género no es algo nuevo y no es algo de los Estados Unidos. Muchos países en el mundo tienen o en el pasado ha tenido identidades de géneros que no son hombre o mujer. Y aquí están unos ejemplos de eso. La Isra en India, la Sacrada en Madagascar, Coriwarmi en Inca, y Dos Espíritus, que es una identidad para personas que están indígenas y también LGBTQ. Y hay muchos en el mundo. No es solo de los Estados Unidos, hay muchos. Y ahora, Becca. Entonces, aquí yo y Adam vamos a practicar usar lenguaje de género neutro y dar un ejemplo de una actividad que hacemos con los estudiantes, que es el día de Andy. Y Andy es alguien que usa los pronombres o el pronombre de ella. Entonces, no ella ni él, pero ella. Y esto es un ejemplo de género neutro. En inglés, quizás usen they or them. En español, pueden usar ella. Entonces, por ejemplo, Andy se levantó y duchó y ella va a la escuela. Y la primera clase para ella fue matemáticas. Y a ella le gustan las matemáticas mucho, pero no le gusta la clase de literatura mucho. Y por eso ella Por eso ella decidió de tomar una clase de matemáticas extra y no tomar una clase de literatura este semestre, por ejemplo. Solo esto es un ejemplo de cómo usar el pronombre ella y usar lenguaje de género neutro en español. Entonces, otros conceptos importantes. Género equivocado o nombre muerto, un dead name. Por ejemplo, si alguien se identifica como trans y usa una nombre nueva o un nombre nuevo, su nombre de nacimiento se considera un nombre muerto, un dead name. ¿Y qué pasa si cometo un error? Entonces, yo siempre digo a los estudiantes que en mi experiencia, todos cometemos errores. Yo cometo muchos errores en general en la vida, en la escuela, en todas partes de mi vida. Y en mi opinión es una manera de aprendizaje muy útil porque podemos pensar en por qué es un error y cómo podemos corregir y hacer mejor la próxima vez. Entonces, ¿qué pasa si cometo un error?
Número 1, discúlpese. Y no en una manera excesiva, porque no es sobre sí mismo, sí, es sobre el daño que causamos cuando cometemos errores, cuando referimos a la identidad de una otra persona. Entonces, discúlpese, corrija, siga adelante y practique. Lo más importante es tener en cuenta y practicar. Adam siempre da un ejemplo muy bueno de practicar con su gato. Entonces, Adam tiene un gato y algunas veces practica con su gato, Kobe Jack, y con los pronombres de ella o de them. Y Adam cuenta historias o cuentos a su gato sobre, por ejemplo, sobre Andy, usando los pronombres de ella. Y esto es la manera en que Adam practica con los pronombres. Y esto es lo que nosotros podemos hacer para evitar cometer errores y crear un espacio respetuoso para todos. Conceptos importantes. Transición es el proceso por el cual una persona comienza a vivir en su género afirmado. Entonces, social, esto es probablemente lo más fácil para un joven. Entonces, es el estilo de pelo, la ropa que se lleva, la manera en que se presenta, cambiar su nombre, cambiar sus pronombres o decidir y definir sus pronombres. Legal, esto es muy caro, entonces esto es como cambiar el sexo en la identificación, documentos legales y no es tan accesible para muchos jóvenes. Médica, es muy común pensar en cirugía inmediatamente, pero no es necesario. Puede incluir tratamiento hormonal, también epilación del pelo, y también, claro, puede incluir cirugía. No hay única manera de ser trans, por lo tanto, no hay única manera de hacer la transición. Es muy individual. Entonces, otros conceptos importantes, orientación sexual y queer. Sexualidad es quién me atrae y identidad género es quién soy. Entonces, estos no cruzan. Estos dos partes de identidad no cruzan. Son completamente individuos o separados. Orientación sexual es sexualidad, entonces es quien me atrae. Queer es una palabra para alguien que no es cisgénero y también no identifica como heterosexual. Y es si alguien le dice que se identifica como queer, entonces pueden identificar o referir a esa persona como queer. Pero si alguien no identifica así, no podemos dar a alguien esta identidad, porque en el pasado queer
era una palabra muy dañosa para, para la comunidad LGBTQ+. Entonces, es importante no dar o no poner esta palabra a alguien o no forzar esta palabra a alguien, también no asumir. Solo es una identidad que podemos usar si alguien usa esta palabra para sí mismo. Transfobia y homofobia puede presentar en muchas maneras. Violencia física. 1 de cada 10 personas trans y 1 de cada 20 personas LGBTQ reportaron haber sido atacadas dentro del pasado año debido a su identidad de género y o orientación sexual. Estos números son horribles. Microagresiones son como palabras negativas o palabras que no son respetuosos para personas trans o personas que no identifican como cisgénero o heterosexual. También discriminación sistémica. 1 de cada 6 personas trans reporta haber perdido su trabajo debido a su identidad de género. 1/4 de ellas reporta haber experimentado discriminación en el ámbito de la vivienda. Y interseccionalidad. Entonces, los factores de riesgo se exacerban cuando las personas tienen múltiples identidades marginalizadas. Por ejemplo, por mi tesis en la universidad, yo usé un cuento por Antonia Ovejas sobre una mujer afrolatina de Cuba. Y este cuento era sobre las maneras de abuso sistémica físicamente por la policía en Havana. Entonces, desafortunadamente, es muy común aquí también en Latinoamérica, particularmente para las mujeres afrolatinas o for Black women aquí también. El impacto del género y la sexualidad. ¿Alguien quiere leer esto? Esto es algo que es muy interesante para nosotros y pienso que va a ser interesante para ustedes también. ¿Alguien quiere leerlo? Yo lo puedo leer. Sí, por favor. Sí, la regla generalmente aceptada es rosado para los niños y azul para las niñas. El motivo es que el rosado, siendo un color más definido y fuerte, es más adecuado para los niños, mientras que el azul, que es más delicado y tenue, es más lindo para las niñas. Entonces, ¿qué es un poco raro de esto? Que normalmente creo que lo entendemos al revés, que el azul es para niños y el rosado es para niñas. Exacto. Entonces, cambia, siempre cambia. Este artículo es de casi 100, no más que 100 años antes. Entonces, estas ideas de género y de lo que asociamos con identidades de género
cambian siempre, porque en realidad género es una idea que seres humanos inventaban, ¿sí? No es algo, es real porque lo inventaban, sí, pero al mismo tiempo no es algo, no es algo biológico, no es algo que podemos definir en términos ciertos. El género y la sexualidad afectan a todas las personas. El 50% del acoso escolar se basa en insultos de género y o orientación sexual. Más del 50% percibe la escuela como un ambiente no seguro por no ser tan masculinos como otros chicos o tan femeninas como otras chicas. ¿De qué manera se refleja esto en su comunidad? No necesariamente escolar, pero en general, en su comunidad, en su familia, yo, por ejemplo, yo sé que cuando yo, cuando yo estuve en cuarto grado, yo pregunté a los niños si, no recuerdo, era un juego de Foursquare, no sé si, si niños todavía juegan esto, pero es, I don't know, es un juego un poco estúpido con uno. Pero nada más. Los niños me dijeron que no puedo jugar con ellos porque este juego no es para niñas. Entonces, ¿de qué manera se refleja esto en su comunidad o en su experiencia? ¿Alguien quiere compartir? Sí, yo puedo compartir. Y Gracias. tal vez se refleja el momento en que cuando nace, por ejemplo, un niño, ya mentalmente o ya regalan cosas azul. Y cuando nace una niña, en cambio, lo visten todo de rosado, todo de colores violetas, y un niño es lo contrario. Entonces, creo que se refleja ahí desde la familia, desde el nacimiento de los niños. Exacto, absolutamente. En mi familia, para las días festivas, cada vez las mujeres, ¿cómo se dice cook? I forgot. ¿Cocinan? Cocinan, y también limpian después, y los hombres no existen los hombres miran fútbol o algo diferente. La próxima. Adam. Awesome. Vamos a hablar sobre cómo puedo apoyar a los estudiantes y los niños LGBTQ. Y esos números dicen que hay muchos profesionales de salud mental escolares que dicen que las escuelas están muy seguro o muy bien para los estudiantes LGBTQ, pero los estudiantes no dicen eso. Hay una diferencia entre esos nombres, y la diferencia es que los estudiantes no sienten seguros. Y por qué muchos estudiantes no sientan seguro en la escuela cuando la intimidación o bullying ocurren. Muchos no reportan esos incidentes, y 56% de los estudiantes no reportó el incidente, y de los estudiantes que dicen a alguien
60% dijo que las personas en la escuela no hizo nada para ayudar a las estudiantes. So hay un problema que muchos estudiantes están experienciando intimidación o bullying y las personas en la escuela no hicieron nada sobre eso. Y la victimización en la escuela para estudiantes LGBTQ pueden tener grandes efectos para esos niños. Y para estudiantes LGBTQ en escuelas con niveles más altos de victimización, mostrarán doble de la probabilidad de reportar que no quiero atender educación postsecundaria. Y para los jóvenes transgénero, la apoyo familiar es muy importante también. Y pueden ver aquí que para los jóvenes transgénero sin apoyo familiar, la salud mental y experimentar sin hogar es más peor. Pero si un niño tiene solo un adulto que le apoya, que le usan el nombre correcto, que usan el pronombre correcto, reduce la posibilidad que intente suicidarse por 40%. Es solo un adulto, un maestro, un padre, un madre, un tía, un tío, solo un adulto. Y Becca. Entonces, inclusión institucional. Maneras de crear un espacio más seguro para todos los estudiantes y para todos los jóvenes en instituciones de educación es evitar la segregación de género, acceso a los baños. Entonces, un estudiante trans puede usar el baño en que se siente más cómodo, respetar los nombres y pronombres, código inclusivo de vestimenta, participación en actividades y eventos, incluyendo los deportes, la asociación, Asociación de las Escuelas Primarias de Illinois, por sus siglas en inglés, letreros en la escuela, apoyar a la Alianza de Géneros y Sexualidades, GSA, de su escuela y evitar hacer suposiciones sobre las estructuras familiares. Entonces, ser inclusivos de diferentes estructuras familiares. Respetar la privacidad y confidencialidad es muy importante en las interacciones entre maestros y estudiantes, formularios inclusivos, garantizar que los recursos y el apoyo sean fáciles de ubicar, tanto para los padres como para los estudiantes, materiales de identificación inclusivos, capacitación regular del personal, y planes de apoyo al género y equipos disponibles para los estudiantes. Es muy importante. Y para la privacidad y confidencialidad, si un niño le dice que es LGBTQ o transgénero, no necesitas hablar con sus padres, no necesitas hablar con su maestra, no necesitas hablar con ningún adulto. Unless la estudiante dice que te gusta eso. Can you fill? Sí. Entonces, si un estudiante dice a alguien de la escuela, personal de la escuela, que es gay o trans o dice algo a su maestra sobre su identidad, es completamente confidencial. Entonces,
no deben decir algo a sus padres, a otras personas en la escuela. Es la decisión del estudiante con quién quiere compartir esa información. Entonces, debe ser completamente confidencial. Aquí solo tenemos unos, I don't know, quotes. Cuando eso es de Adrienne Rich, una poeta. Cuando alguien con la autoridad de un maestro dice, describe el mundo y tú no estás en él, ocurre un momento de desequilibrio psíquico, como si hubieras mirado en el espejo y no hubieras visto nada. Entonces, es muy importante que estos estudiantes pueden ver a sus identidades en los espejos de, no literalmente, claro, pero es importante que saben que no son solos. Y también una más, necesitamos diversidad en la representación, no solo para que cada niño y niña pueda verse a sí mismo y a sí misma como protagonista de la historia, sino para que cada niño y niña pueda entender que otros tipos de niños son también protagonistas de la historia. ¿Y cómo hablar con su hija sobre identidad de género? Deje que su hija guíe la conversación. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de entender en particular? Hable con claridad al explicar, pero también asegúrese de entender cuáles preguntas específicas tiene su hija. Son preguntas sobre el género, sobre la transición, sobre las estructuras familiares, sobre la orientación sexual. Entonces, un entendimiento claro es importante. No responda preguntas que no ha formulado. Recuerde que está bien ser curiosos, pero no está bien hacer preguntas demasiado personales. ¿Y cómo responder a las objeciones? Por ejemplo, si alguien dice que no creo que esté bien ser gay o trans y no quiero que mi hija crea que es una opción aceptable para él o ella. Wow. Entonces, primera, hablando de sexualidades o identidades de género, no va a cambiar o influenciar a jóvenes cambiar a su sexualidad o género, pero va a enseñar a los niños cómo ser más inclusivo de identidades diversas y son mis valores personales apoyar a todos de cualquier identidad, raza, etnicidad, identidad de género, a mí no importa. Y es importante ser un ser humano respetuoso. Y es lo que es importante a mí. Y segundo, hablar acerca de las personas gay o transgénero en la escuela no es apropiado. No estamos hablando de las vidas sexuales, no estamos hablando de sexo en realidad y no queremos sexualizar niñas. Estamos hablando de cómo crear un espacio seguro para todas las identidades, porque hay hay tantas personas en el mundo que no son respetuosos de identidades y esto es lo que esto es la razón que teníamos tantas guerras en el pasado y por eso queremos enseñar a nuestros jóvenes ser mejores que nosotros, ¿sí? Entonces,
estos valores son muy importantes y crear espacios seguros para jóvenes es crear un espacio seguro para todos y un mundo mejor, ¿no? ¿Y qué puede hacer la escuela? Entonces, en la caja de chat, ¿qué puede hacer una persona a continuación para apoyar la inclusión de género? ¿Qué puede hacer un cuidador de jóvenes, líderes de la escuela y personal y estudiantes? En la caja de chat o en voz alta. Tal vez pueden dar charlas acerca del género de los jóvenes y pueden siempre estar recalcando que existe el respeto hacia a las demás, hacia los demás jóvenes, sabiendo que es muy importante el estado emocional. Sí, absolutamente sí. Y educación sexual, absolutamente sí. También hay inclusión, sí, y hay reglas en escuelas ahora, en unas escuelas, en CPS, for sure, sin duda, para hacer, para apoyar la inclusión de género y crear un espacio en escuela más inclusivo para todos los estudiantes. Y inclusivo de identidad de género, identidad de sexualidad. Próxima. Y tiempo para reflejar un poco. Reflexione acerca de sus experiencias y sentimientos sobre el género. ¿Qué sistemas se han implementado en sus escuelas para los jóvenes de género diverso? Existe un programa de estudios que incluye a las personas LGBTQ en su escuela o la escuela de su hija. Comunicó una comprensión no binaria del género a los jóvenes a través del lenguaje que uso y del arte que comparto. ¿Cómo puedo garantizar la seguridad de los jóvenes de género expansivo? Y estas son preguntas que siempre como educadores estamos pensando. Y si alguien quiere solo pensar o quiere compartir unas ideas o preguntas, por favor. Sí, pero ya, sí. Aaron, ¿tienes algo más para agarrar? No, pienso que hay tiempo para preguntas, si personas tienen. Perfecto. Yo tengo un comentario. Ya sé que en muchas escuelas nos dan a los padres la opción de elegir que si nuestros hijos pueden participar en conversaciones de educación sexual, y sé que en una de esas conversaciones incluye el, el tema de LGBTQ. Entonces, como si un padre
nos dan a elegir si queremos que nuestros hijos participen y elegimos que no participen, ¿en qué manera podemos incluir que los niños aprendan a aceptar a los demás y a la misma vez no como hacer enojar a los padres que se les enseñó estos tipos de temas? Esta es una pregunta um, de, de oro. Yo Pienso que hay la opción para hacer eso para la educación de salud sexual, pero no es la opción para las clases de historia o de literatura. Y por eso es muy importante hablar sobre identidad de género y sexualidad en muchas clases. Becca, if you have anything to add to that, that's my first thought. Sí, yo estoy de acuerdo. Una manera es leer como en literatura. Hay muchos autores también de los Estados Unidos, pero también estoy pensando en como autores de México, por ejemplo. Hay Rosario Castellanos. Una de mis favoritos cuentos es Lección de la cocina. Pienso que es una crítica de género absolutamente genial. Y hay muchos ejemplos en la literatura de críticas sobre roles o papeles de género. O de Puerto Rico, Mayra Santos Febres, también una autora genial. Mi favorito es, ¿cómo se llama? Selina vestida de pena, pienso. Es un libro fantástico. También El Eterno Femenino, un libro fantástico. Y también hay un millón de libros por autores que realmente quieren cambiar las ideas que tenemos del género. Sí, Norma, por favor. No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que la pregunta era, si yo no quiero que la escuela hable con mi hijo acerca de temas LGBT, entonces, ¿qué puedo hacer yo en casa para que mi hijo no crezca con esos prejuicios contra las personas LGBTQ? ¿Es correcto? ¿Así entendí bien la pregunta? Oh, ok, ahora entiendo. Janet, ¿fue lo que preguntabas, Janet? Perdón, estaba teniendo unos problemas en mi micrófono, pero sí, Norma. Ok, pues, no sé si podría compartir algo, Rebeca. Mi opinión acerca de esto, porque creo que es muy buena pregunta y creo que algunos de nuestros padres sí eligen que esas personas, que nuestros hijos no participen en esas conversaciones. Me gustaría saber si puedo compartir algunos pensamientos. Sí, claro, por favor. Y Adam dijo algo que tiene que ver, que muchos de nosotros no elegimos qué otras lecciones son permisibles para nuestros hijos, pero es cuestión también de que estamos eliminando ciertos temas que son importantes para nuestros hijos. Si alguien dijera, por ejemplo, si se le diera a todos los niños de la escuela la opción, cuando hablen acerca de la historia, yo quiero que mi hijo participe, pero no quiero que participe en esas sesiones donde se hablan acerca de las contribuciones de los latinoamericanos. Entonces, si otras personas dijeran eso es una forma de racismo.
Entonces, cuando al elegir que nuestros hijos no participen en esas pláticas acerca de la comunidad LGBTQ, eso indica que nos estamos previniendo de que nuestros hijos aprendan más acerca de esas cosas que están afectando severamente a nuestros hijos. Eso es nada más una opinión personal. Y creo que nuestros miedos de que participen en eso, por eso tenemos estos temas. Creo que esos miedos vienen porque nosotros no sabemos suficiente acerca de la comunidad LGBTQ y nos vamos por esos estereotipos que salen en las noticias, que la gente LGBTQ son raros, son muy, y nos vemos en los desfiles porque se enfocan solamente en esos estereotipos. Entonces, tenemos miedo de que nuestros hijos, al escuchar estas cosas, se van a convertir en estas personas o se van a corromper. Entonces, creo que hay que ver por qué no queremos que nuestros hijos participen y examinar eso primero antes de decidir ciertas cosas. Claro que debemos de decidir o dar nuestra opinión acerca de lo que están aprendiendo nuestros hijos, pero muchas veces vienen por miedo. Y disculpa, Rebeca, que interferí, pero pensé que era una pregunta bien importante y que pienso que muchos padres se hacen. No, muchas gracias. Es una respuesta mucho mejor de lo que yo puedo decir. ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí, como madre de familia de 2 niños que tengo, uno adolescente y uno en escuela, yo pienso que es importante también como nosotros como padres, tal vez como por ejemplo ahorita yo estoy aprendiendo mucho de lo que yo no sabía. Muchísimo estoy abriendo, como decir, la mente, lo nuevo de lo que está pasando en esta generación. No he sabido nada de lo que están hablando, de los géneros, y creo que es importante también como padres, ahora me doy cuenta que es importante tal vez diría leer o aprender más acerca de esto para nosotros también aprender a comprender a nuestros hijos y aprender también a que ellos sepan y respeten o respetar nosotros también la decisión de ellos. Entonces creo que es una de las partes importantes es que nosotros como padres también deberíamos de seguir aprendiendo. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias por eso. Sí, Rosario. Y bueno, yo también quería ya agregar algo también. Me pareció muy importante las observaciones y los comentarios de mis compañeras que me han antecedido. Y creo que también yo me quisiera poner ponerme en el lugar de una mamá que tengo un hijo que está dentro del grupo de LGBTQ y cómo yo me voy a sentir, porque nosotros tenemos eso, como decía ahí, el miedo y esas creencias, ¿no? Que nos formaron desde pequeñitos, que los niños pues tienen que vestirse de celeste y las niñas de rosado. Entonces cuando nos toca pasar por una experiencia así, es como algo terrorífico. No lo toleramos y no lo aceptamos, pero tenemos que aprender a ser tolerantes y enseñar, bueno, en el caso mío, pues a mis nietos, a la nueva generación, que tenemos que tener una mente abierta y aceptarnos a todos con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Todos somos iguales, todos tienen el derecho de ser respetados. Sí, muchas gracias. Exacto, exacto. Y es nuestro meta también. Sí. Gracias más bien por toda la información que nos han brindado el día de hoy. ¿Qué parte es esta?
Otra cosa también que quería agregar es, nosotros, creo, bueno, yo vengo de un país donde como que hablar de esto como que siempre fue un tabú hasta ahora, que ya soy ya una persona adulta, pero en nuestro país hasta el momento creo que eso es un tabú. El hombre es hombre, la mujer es mujer, la mujer a la cocina, el hombre a trabajar, y nos han criado así. Pero ahora creo que estamos en nuevos cambios, ¿no? Cambios, entonces, donde nosotros también creo que un poquito deberíamos de abrir y de ser más flexibles y dejar un poquito tal vez lo malo de la tradición, tal vez de nuestros padres, de nuestros abuelos que también se criaron así. Por eso existe a veces tal vez mucho machismo o mucho, ¿cómo se dice cuando les hacen daño a las personas? ¿Homofobia? No. Homofobia, ya, homofobia. Y vine acá a Chicago y mis niños estudiaron recientemente un niño se suicidó, un niño adolescente de 14 años aquí en una escuelita. Entonces me puse a pensar en ese niño cuando hablaron de que por lo menos una persona adulta, si lo comprendería, podríamos tal vez salvar muchos suicidios. Sí, lo siento mucho por esto y por este niño. Es horrible. No puedo imaginar en esa edad pensar en suicidio, y es horrible y necesitamos cambiar algo porque no podemos seguir así. Rebeca, me gustaría invitar a nuestros padres a que sigan comunicándose con nosotros. Estos son temas importantes y muchas veces no conocemos suficiente y hay tanto que conocer y platicar. Me gustaría invitarlos si quieren otra sesión o quieren algo diferente, si hay temas o vocabulario que usó Rebeca o Adam que no entienden qué es eso de cisgénero o qué es esto de intersexual. Si hay cosas que ustedes no entienden aún, por favor avísenos para que nosotros desarrollemos más pláticas, quizás sea un espacio donde haya nada más preguntas y no haya necesariamente presentaciones. Ustedes denos una idea de qué es lo que necesitan porque el fin es de que ustedes aumenten su capacidad personal, pero también que aumenten su capacidad para entrar en estas conversaciones, ya sea con otros padres, con nuestros hijos, con las maestras, con los vecinos, porque de esa manera es como vamos a erradicar y vamos a ir creando un mundo equitativo, un mundo donde se respeta a todo mundo siempre y cuando no estén dañando a otros. Entonces, por eso les invito a que ustedes nos digan qué más quieren saber, qué otros temas les gustaría saber acerca de la población LGBTQ. Sí, bueno, en mi opinión, a mí me gustaría que tal vez hayan programas de estos, pero un poquito más extensos o tal vez con ejemplos que sean más comprensivos, porque a veces los nombres que llamamos, yo, bueno, no los entiendo, ¿no? No los entiendo, entonces tal vez sería tal vez con ejemplos, como otra clase más, pero más, más, bueno, otra clase más acerca de esto. No sé qué dicen mis demás compañeras, o alguien aporta con algo más. Y creo Claro. que es bonito escuchar personas cuando algo también nos está pasando personalmente, como Rosario fue muy valiente en decir, mi hijo es parte de esa comunidad y yo tengo que aprender más.
Sí, absolutamente. Estamos aquí para ustedes. Entonces, por favor, solo dinos lo que necesitan y estamos aquí. Y también si una persona quiere hablar más sobre tener una taller como eso en su escuela, voy a poner mi email address en el chat también. Becca, can you do that one for me? That was messy. Sí, Adam va a poner su información para su correo electrónico y si alguien quiere un taller como esto para su escuela específicamente, y podemos organizar algo. Adam puede trabajar con ustedes y yo también puedo ayudar si es necesario.